que tiene por objetivo recoger las prácticas modernas de la industria de la construcción. Así nació la primera versión del contrato NEC en el año 1993, con cláusulas preestablecidas que siguen los objetivos que comenté anteriormente. En el año 1995 salió una segunda versión del contrato NEC. En el 2005 nació una versión más moderna del contrato NEC que recogía todo el feedback de sus versiones antecesoras y además se extendió a implementar contratos vinculados como son los contratos de servicios profesionales, contratos de subcontratación, el contrato de suministro, toda una familia de contratos regidos bajo los mismos principios para la industria de la construcción. Debido a las ventajas que aportaba el contrato NEC, el Reino Unido recomendó su utilización en los proyectos de infraestructura pública de su país. También es así que la ejecución de los proyectos de infraestructura para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 utilizaron a los contratos NEC, y recientemente en Perú hemos utilizado los contratos NEC para la ejecución de los proyectos de infraestructura deportiva de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Actualmente ya contamos con una cuarta versión de los contratos NEC que salió en el año 2017, y la pregunta es, ¿por qué es que cada vez el uso de los contratos NEC es más extendido? La respuesta es que se debe a los tres principios en los que se basa su filosofía. El primero, que es un contrato flexible que puede ser utilizado en los distintos proyectos. Segundo, que es un contrato con redacción clara y simple para que todas las personas que participen del proyecto la puedan comprender. Y tercero, incentiva la buena administración contractual. Precisamente con ello voy a dar pase a Alex Campos para que nos explique con más detalle la filosofía de los contratos NEC. Alex. Muchas gracias, Jack. Gracias por la invitación a ALDE para este evento. Nosotros, quienes estábamos acostumbrados a un modelo contractual de construcción confrontacional, nos fue, la verdad, un gran descubrimiento llegar a un modelo contractual en el cual las cosas se hicieran de una forma no confrontacional. Por muchos años que nos hemos dedicado al derecho de la construcción, hemos enfrentado posiciones a veces muy teóricas y a veces muy prácticas sobre los pros y contras de tener una estrategia de administración contractual colaborativa o de una estrategia de administración contractual confrontacional. Por mucho tiempo se consideraba que tener un contrato colaborativo, que tener un entorno colaborativo en un contrato, en un contexto que es un proyecto donde ocurren muchos riesgos y por lo tanto hay muchas tensiones, se consideraba utópico. Se consideraba que en un medio tan estresante y con tantos desafíos diarios como es un proyecto de infraestructura, tener una colaboración era utópica. Sin embargo, se han dado experiencias, como una de ellas es el contrato NEC, que nos hace pensar, ¿no es cierto?, que el día de hoy es posible tener un enfoque colaborativo. Para entender por qué eso es posible y cómo lo podemos replicar en otros proyectos, hay que entender el ADN de los contratos NEC. Como un ejemplo de un contrato colaborativo. Finalmente, el análisis de los contratos NEC no es otra cosa que una buena excusa para repasar nuestra cultura y nuestro conocimiento sobre ejecución contractual, sobre prácticas de administración contractual, para entender el ADN de un contrato colaborativo. En este caso estamos utilizando la excusa del NEC como análisis para poder replicarlo a otros modelos en el convencimiento de que debemos tornar la cultura, que el día de hoy es mayoritariamente confrontacional, a una cultura colaborativa. ¿Cómo hacemos esto? Entendiendo los tres pilares que ya nos acaba de comentar. Los tres pilares de la filosofía NEC es, primero, que tiene una estructura flexible y amigable. Es fácil armar, tipo Lego, un contrato NEC. Segundo, está basado
para ser amigable y para evitar al mínimo los conflictos y las controversias, estamos intentando simplificar el lenguaje. Que la redacción sea clara y sea simple. Y tercero, estamos introduciendo en el contrato las mejores prácticas de administración contractual. ¿Ok? Vamos a ir rápidamente sobre cada uno de estos pilares, por favor. Primero, estructura amigable y flexible. ¿Ok? La estructura de los contratos está basado básicamente en ciertas cláusulas predispuestas que uno va armando tipo Lego. Siempre hay espacio, evidentemente, para aterrizar el proyecto en específico a través de cláusulas secundarias y cláusulas adicionales, pero la forma como se van estructurando estas cláusulas está predeterminada y por lo tanto uno va armando un Lego entre el cual arma, haciendo la metáfora de construcción, arma primero los cimientos y de ahí el primer piso, de ahí va llegando al segundo piso, al final termina con los aspectos más individualizados. Esto permite no solamente tener un contrato estándar con las mejores prácticas de administración contractual, sino permite además hacer cierto sastrería, ¿no es cierto? Cierto sastrería del contrato para ajustarlo a cada uno de los proyectos particulares, lo cual permite un contrato a la medida. ¿Ok? En segundo término, está establecido bajo un principio la redacción del contrato está establecido bajo un principio muy claro. Hay que tener en forma muy sencilla la redacción de quién hace qué, cuándo y cómo lo hace. Y eso que está dispuesto es obligación o es discrecional. Y por lo tanto nos alejamos de frases jurídicas alambicadas, nos alejamos, ¿no es cierto?, de lugares comunes que a veces uno piensa que por ser lugares comunes tienen un contenido propio que no lo tienen, y por lo contrario, ¿no es cierto?, se busca, ¿qué cosa? Asignar claramente los riesgos, identificar los riesgos y asignar los riesgos. Y como otro punto pilar indispensable es las partes al momento de tomar decisiones deben sustentar por qué toman esas decisiones. Y deben sustentar que esas decisiones, por tanto, están alineados a los principios que se persiguen y a los objetivos que se persiguen en el proyecto. Como tercer pilar, ¿no es cierto? Los modelos NEC incorporan las mejores prácticas de administración, los mejores estándares de administración contractual. ¿Y cómo lo hace? En base a dos elementos. Primero, tiene una serie de herramientas que lo que hacen es intentar evitar la clave, la espiral del conflicto. Lo que intentan es atacar el conflicto antes que este se produzca. Es decir, una vez identificado un riesgo, se mitiga el riesgo y las partes se concentran en mitigarlo. Todavía no hemos entrado a la parte en quién es responsable si el riesgo se cristaliza y produce un impacto. No, estamos atacando primero el riesgo. Si hay un impacto, atacamos el impacto para mitigarlo y que ese impacto sea menor posible. La decisión de quién carga con el impacto final, si este se produce, se posterga para un segundo momento. Y por lo tanto, las partes colaboran para mitigar rápidamente y evitar la espiral del conflicto, que no es otra cosa que mientras más tiempo pase, más difícil es mitigar. Mientras la bola de nieve rueda más colina hacia abajo, evidentemente es más difícil de parar. Estas cuatro herramientas son las alertas tempranas, como reconocimiento del derecho del propietario de tener información oportuna y tratar de solucionar la asimetría informativa que existe en el hecho de que el propietario tiene que tomar la decisión, pero la información puede estar del lado del constructor. Un registro de riesgos, reuniones de reducción de riesgos para atacar los riesgos tempranamente y evidentemente reconocer cuando corresponda los eventos compensables, que es cuando el riesgo se cristaliza, tiene que ser asignado. Estas cuatro herramientas no serían posibles si paralelamente no se incentiva una cultura de confianza y de cooperación. Como lo dice esa cláusula que ustedes están viendo que hemos extraído de uno de los modelos NEC. Lo que dice básicamente es que las partes deben buscar en todo momento la cooperación y establecer confianza.
¿Cómo se establece confianza en un contrato? Primero, compartiendo información. Si se ha detectado un riesgo, hay que compartir esa información. Si la mitigación puede depender, es más fácil mitigar un impacto por la parte que considera que ese impacto no le es atribuible, es decir, que no tiene que cargar con el impacto, pero es la persona que está en mejor posición para mitigarlo, porque está más cerca, porque tiene los recursos, porque tiene el conocimiento. Imagínense, ¿no es cierto?, una obra en un brownfield, una obra sobre un proyecto que ya está en operación, que ya está en marcha. Es posible que el propietario tenga más recursos para atacar un impacto. Las partes postergan la pregunta de quién es responsable y se dedican a mitigar. Eso solamente es posible en un espíritu de confianza y cooperación, y debe decirse que solamente ello ocurre cuando ambas partes generan la cultura de confianza y cooperación. La confianza y cooperación no funciona cuando solamente una parte tiene la cultura y la otra no. Y por lo tanto, quienes entremos a los contratos colaborativos, quienes entremos a los contratos NEC, lo primero que tenemos que hacer es resetear nuestro chip confrontacional, porque efectivamente el ADN de los contratos colaborativos, en específico el ADN del contrato NEC, es totalmente diferente, y si nosotros no reseteamos nuestro chip y mantenemos las mismas prácticas, evidentemente no vamos a entender las ventajas, no vamos a poder aprovechar las ventajas del modelo NEC. Muchas gracias, Alex. Precisamente con uno de los principios que mencionas, que es la flexibilidad y la capacidad del contrato NEC para adaptarse a los proyectos en sí, tengo una consulta para Amalia Moreno, que aquí también nos acompaña, y la consulta es, bueno, como sabemos, los contratos NEC fueron utilizados para los Juegos Panamericanos y se tuvieron que realizar una serie de ajustes para aterrizarlos a nuestra realidad, para incentivar al contratista a que termine las obras en tiempo y en costo. Así que me gustaría que nos comente un poco cómo fue esta labor y cuáles fueron los principales ajustes que se realizaron en los contratos NEC para los Juegos Panamericanos. Y, bueno, permítanme saludar a todos los participantes de este webinar. Muchas gracias por la invitación. Ciertamente para mí es casi un poco accidentada mi participación, porque estoy terminando reunión tras otra. Tenemos una agenda bastante recargada a propósito de la reconstrucción. Bueno, yendo a la pregunta, yo creo que el contrato NEC tiene todavía mucho que darnos a nosotros, digamos, en el Perú, y nosotros también por investigar, ¿no? Habían temas que para nosotros no estaban claros, o que de cómo estaba regulado en el contrato NEC. Nosotros creíamos que era insostenible, no podía ser materializado a propósito de la aplicación de la regulación peruana. Y recuerdo que uno de los puntos que más nos preocupó en estos temas era en los términos de responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos, digamos, algunas condiciones, por ejemplo, en cómo está diseñado nuestros proyectos. ¿Cuál es la responsabilidad del que hace el diseño? ¿Cuál es la responsabilidad del que hace el contratista? Y creo que más que modificación era nosotros entender cuál era el alcance. Nosotros queríamos modificar porque decíamos, oye, esto no es así. Para nosotros, los funcionarios públicos, era como que, a ver, el contratista es el que tiene que tener la responsabilidad del 100%, porque a él le estoy pagando para hacer la obra. Y del otro lado estamos nosotros, que estamos gastando la plata, por supuesto, como Estado, y entonces tenemos el derecho de exigir que el otro cumpla, ¿no? Y entonces esa proyección, esa visión, ¿iría de la mano con el contrato NEC? No. Por eso cuando nosotros vimos el contrato NEC dijimos, no, eso es algo que tiene que ajustarse. Y la verdad es que si lo hubiéramos ajustado, hubiéramos roto con toda la lógica del contrato NEC. Porque como lo señalaba Alex, ¿no? Aquí no se resalta, lo principal y el corazón del contrato NEC es el trabajo colaborativo. Pero más allá del trabajo colaborativo, también está
la responsabilidad compartida, dependiendo de la modalidad que se trate. Como ustedes saben, en el caso de los Juegos Panamericanos, nosotros hemos utilizado la opción F, ¿no? Del contrato NEC, ¿ok? Y en esa opción ahí los riesgos son bastante elevados, pero no es que el riesgo se le traslade al 100% al contratista, sino que es un riesgo que asume en parte el contratista y en parte la entidad ejecutora. Porque cuando tú quieras que una sola de las partes asuma todo el riesgo, y en este caso el contratista, las responsabilidades simplemente se generan, se convierten en millones de soles y se encarece totalmente el proyecto. Entonces, yo creo que con esta, permíteme, Jack, digamos, compartir esta experiencia y esta visión con ustedes, porque creo que eso refleja cuánto tienes que cambiar del contrato NEC y cuánto no. ¿A qué voy con ello? Que si tú ahora me dices, y tendré ahora seguramente la oportunidad, que desde el punto de vista, vamos a decir, de profesional, de legislativo incluso, porque, bueno, en mi tarea anterior, tanto en el MED como en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, mi tarea era un poco regular, ¿no? Y normar la ley de contrataciones del Estado, ahora por lo menos promover esas modificaciones. Ahora tendré otra vez la oportunidad con mi equipo de manejar y ver qué cosa no cambiaría de lo que cambió en los Juegos Panamericanos. Por eso te decía, o sea, nosotros teníamos la visión de, oye, esto está mal, hay que cambiar. Y no, en realidad no había que cambiar. Y han habido cosas que nosotros hemos ajustado, que nosotros ahora no queremos cambiarlo. Y probablemente sí hayan otras que no cambiamos en su momento, que sí las queremos ajustar. Y eso es algo que sí te da la experiencia, o más que experiencia, porque no puedo decir que tengo experiencia habiendo utilizado una sola vez el contrato NEC, ¿no? Pero sí creo que nos puede enriquecer nuestro bagaje de opciones en el contrato NEC. Además, comentarles que a propósito de esos cambios y de este análisis que estamos haciendo, perdón, este análisis que venimos haciendo, es porque también la propia firma del contrato NEC, ¿no? Le ha dado un premio, un reconocimiento al Proyecto Especial Juegos Panamericanos justamente por su buen uso dentro de digamos, de Latinoamérica y principalmente el Perú, que básicamente lo está utilizando. ¿Por qué? Porque también incluso alguna de las cláusulas que nosotros hemos agregado, porque en la cláusula Z son agregados, ellos también ahora los van a ya formalizar para que en la aplicación en Latinoamérica, para el contrato NEC, también utilicen esas cláusulas. Entonces, yo no quiero entrar al detalle en esa sesión, sobre todo porque todavía estamos advirtiendo cuáles vamos a hacer, en qué cosas vamos a modificar y en qué cosas no. Como vuelvo a repetirte, hay cosas que hemos modificado en los Juegos Panamericanos que ahora ya no queremos modificar, y seguramente tendremos oportunidad nuevamente de entrar al detalle y explicarles con ejemplos prácticos por qué sí, por qué no, ¿no? Exacto. Aquí yo me pongo a reflexionar. Como todo contrato nuevo traído de afuera, en el Perú tuvimos esta primera experiencia del contrato NEC, y fue muy importante para todos quienes hemos estado involucrados capacitarnos, entender los contratos. Como usted dice, una vez entendidos, vemos que hay circunstancias, cláusulas que no son necesarias cambiarlas, sino que debemos comprenderlas. Y aquí, del lado del contratista, me gustaría, Alex, que nos comentes tu impresión sobre los ajustes que se hicieron a los contratos. Incluso se llegaron a incluir nuevos principios. Me parece que tu micrófono está apagado, Alex. Bueno, hay dos aportes valiosísimos en los Juegos Panamericanos, ¿no? Que es la aplicación del Fit for Purpose y el Value for Money. Algo que podría sonar muy teórico, ¿no es cierto? La verdad es que en la práctica ha tenido aplicaciones concretas y han servido como guía para un montón de decisiones de ambas partes. Y entiendo también de la Junta de Resolución de Disputas. Y es súper importante trabajar en esos conceptos, sobre todo en países como en el Perú, que la verdad, en el sector de la construcción tenemos una crisis de desconfianza. Entonces, cuando uno intenta superar esa crisis y pone un norte claro y el propietario dice, yo en mi proyecto quiero que todas las acciones sean regidas por estos principios,
se uniformiza el lenguaje, se uniformiza las acciones, se reducen las controversias, porque finalmente ambas partes están con la misma filosofía. Entonces, hay aportes que han sido muy hay que reconocerlo. Evidentemente hay que seguir mejorando, hay que seguir implementando, hay que seguir aprendiendo, hay lecciones aprendidas, evidentemente. Pero yo rescato estos dos, los quiero llamar guías, principios guías que se han tenido los Juegos Panamericanos, ¿no? Sí, muchas gracias, Alex. Precisamente estos principios, Fit for Purpose y Value for Money, han guiado mucho la conducta de ambas partes y de algún otro modo también las ha orientado a llegar a un objetivo en común. El contrato NEC también implementa lo que son los incentivos y ha alineado los intereses de las partes a enfocarse a cumplir dentro del plazo y a tratar de cumplir dentro del costo para la ejecución de los proyectos. Y aquí le quiero dar espacio ya a Amalia Moreno para que nos comente cuáles han sido los aspectos claves en la implementación del contrato NEC. Gracias, gracias Jack. Por favor, así está bien, ya está la presentación. Sí. A ver, el contrato NEC definitivamente vino a romper paradigmas de nuestra contratación pública, y eso es lo rico, creo que de esta buena práctica. Cuando nosotros iniciamos y tomamos la decisión de hacer un G2G, no se había hecho anteriormente un G2G como la que hicimos en los Juegos Panamericanos, es decir, para contratar gestión, para pedir apoyo y digamos, cooperación en gestión. Lo hicimos y rompimos también algunos paradigmas, algunos vetos que había al respecto. Y así con ese mismo espíritu, cuando empecemos a trabajar estas políticas de procura, nosotros creíamos firmemente en que habían muchos temas que podrían ir aplicándose paulatinamente en el Perú. ¿Y por qué digo paulatinamente en el Perú? Porque no podemos decir que de noche a la mañana todos nos vamos a hacer expertos en el contrato NEC. Y no porque nos falte capacidad, sino que la profesionalización, sobre todo de los funcionarios públicos y también el sector privado, no es fácil de lograr, ¿no? Entonces, pero cuando tú quieres ir por un cambio, tienes que ir por lo mejor. Cuando nos plantearon estas políticas de procura, el equipo de Reino Unido, hubieron muchos quienes decían, oye, tú eres ilusa, tú no estás viviendo pues en Inglaterra o en Suiza para que apliques esas políticas, aquí todo el mundo va a robar, aquí te vas a ir a la cárcel porque simplemente estos contratos tienen, digamos, un grado de discrecionalidad, que no está acostumbrado el funcionario público, etcétera, 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 ¿no? Y también en el sector privado, o sea, lo decía Alex, ¿no? Yo recuerdo que en algunos, en algunos casos de algunos contratos, y ya nos decían, espérate nomás, o sea, como que ya voy a entrar y ya voy a venir con mis abogados, ¿no? Entonces, eso es un poquito la de temer, y yo le decía, no, aquí no vamos a hacer, o sea, si el abogado viene va a ser para ayudar, ya no puede venir solamente a litigar, como decía, nosotros estamos acostumbrados al litigio, ¿no? Y creo que eso es el gran cambio. Nosotros quisimos apostar por decir, así sea el derecho anglosajón o así sea el parámetro que sea, nosotros queríamos seguir por qué funciona esto, por qué no copiar una buena práctica y copiarla bien. Y para copiarla bien, nosotros tenemos que ir analizando poco a poco. Y por eso acepté esta invitación, porque a mí me parece importante que uno tiene que ir reflexionando y compartiendo estas experiencias para ir también poniéndolo y que forme parte de nuestro ADN, cuál es ese trabajo colaborativo. Y aquí vamos con el contrato NEC. ¿Por qué es tan importante? O sea, ¿y por qué hace la diferencia? Porque, claro, a veces podemos pensar y llegar al facilismo de decir, como la norma de contrataciones consideramos que no funciona o que hay quienes creen que no, esta tiene que cambiar radicalmente, ya, incluyamos y todo, que todos podamos hacer contrato NEC. ¿Creemos que solamente con modificar la norma vamos a lograr el cambio del rumbo de nuestro país en la contratación pública? La respuesta es obvia. No es suficiente, es totalmente insuficiente. Nosotros tenemos que trabajar
siempre de manera firme en la profesionalización, que es más que una especialización y mucho más que una capacitación, ¿no? Basta ya de pensar en el papel, de pensar de que uno va a un evento para tener el certificado y no a aprender, para que el conocimiento se quede en nosotros y para poder eso aplicarlo luego en nuestro quehacer, ¿no? ¿Y por qué repito esto? Porque el contrato NEC tiene ese mensaje. Fíjense qué una solución tan práctica fue pensar y señalar que los ingenieros digan, oye, ¿por qué un contrato tiene que ser redactado por los abogados? ¿Por qué es un contrato? No. ¿Quién aplica y quién va a materializar el contrato? Los ingenieros. Los ingenieros son los que tienen que estar todos los días con el contrato, aplicándolo. Entonces, ¿quién tenía que diseñar ese contrato? ¿Cuál era la mejor manera de entenderlo para que sea ágil, entendible, sencillo? ¿Quién tenía que hacerlo? Los ingenieros. Y eso fue todo, ¿no es cierto? Dijeron, ok, que los ingenieros diseñen, pero los ingenieros que se creen ingenieros, por favor, porque en el Perú también hemos creado una especie de ingeniero abogado, ¿no? Entonces, a veces yo estoy hablando con un ingeniero y pienso que estoy hablando con un abogado y yo soy más bien la que está haciendo las preguntas técnicas, ¿no? Entonces, creo que ninguna de las dos cosas funciona. Ni que yo me haga la de ingeniero cuando soy abogada, porque probablemente esté hablando babas en el tema ingeniería, pero tampoco nos surte efecto de que el ingeniero esté en temas, digamos, poniendo como parte de sus decisiones el tema legal, cuando nosotros necesitamos realmente de soluciones técnicas. Entonces, primero, el contrato NEC sí es simple, sí es flexible y sí constituye una buena práctica porque está redactado y elaborado por quien lo va a practicar, lo va a ejecutar en el día a día, ¿ok? Entonces es como que sea socializado y sea legitimado con quienes lo van a aplicar. Lo otro que nosotros, digamos, hemos resaltado siempre dentro de este contrato NEC es que hay esta posibilidad de definir cuáles son las obligaciones de cada una de las partes, ¿no? Nosotros cuando decíamos, va a ser design and building, va a ser diseño y construcción. Sí, ya, perfecto. Entonces, se sobreentiende, decíamos nosotros, que el responsable del diseño es el contratista, ¿no? Y entonces ahí también tuvimos nuestra gran lección. Nada se debe sobreentender cuando es un tema de fondo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Oye, ¿cómo no va a ser de fondo saber quién es responsable del diseño? Ah, pero es que si se supone que es diseño y construcción, es el contratista. No, señores, se pone en el papel que el diseño es responsabilidad del contratista, ¿ok? Y entonces cuando uno lo pone en el papel, miren la consecuencia directa de lo que hubo. Se puso en el papel y los contratistas hicieron las preguntas que a lo mejor si nosotros no lo poníamos, no lo hacían. Porque al sentir directamente que es su responsabilidad, empezaron a preocuparse y a preguntar y a repreguntar, oigan, pero ¿qué nivel de información? Mira el nivel de información que me estás dando, voy a poder hacer innovación allí, voy a poder modificar, acuérdate que en la norma nacional no se puede modificar, aquí sí voy a poder. Miren cómo empezamos a hacer esa sinergia, ese intercambio de comunicación, solamente por haber puesto en blanco y negro que el responsable era el contratista. Y claro, nosotros como entidad teníamos que hacer nuestra parte, porque el contratista nos había hecho preguntas que nosotros en algunos casos no teníamos la respuesta, inmediatamente a ponerse a trabajar para tener la respuesta para el contratista y sobre todo prepararnos para la ejecución del contrato. Entonces ahí el orden de responsabilidades, el orden del trabajo, digamos, en el Work Information, la parte donde te señala cuáles son las obligaciones de cada uno, también es importante dentro de la ejecución y eso es sumamente importante para también las lecciones aprendidas dentro del Perú, ¿no? Y obviamente, otra cosa que nosotros siempre resaltamos en el contrato NEC, digamos, del aprendizaje que hemos tenido, es que no hay un solo contrato. O sea, nosotros en nuestra regulación nacional hemos dicho, bueno, licitación pública es para bienes y obras, ¿no? Es hasta donde hemos llegado. El concurso público es para servicios. Y bueno, cuando son procesos chiquitos, es barril sin fondo, puedes hacer cualquiera.
¿no? Con la adjudicación simplificada. En cambio, ¿qué es lo que tenemos a propósito de este contrato NEC? Tienes varias opciones comerciales. Entonces, tú sabes en qué situación estás. Y también es bueno para el funcionario público leer, y como sucedió en nuestro caso, y ahora va a suceder en algunos casos también la reconstrucción, darte cuenta que la información que tienes es miserable, que casi no tienes nada y que estás en situación de riesgo. Y saber, oye, ahí, ¿cuál es mi mejor escenario? ¿Qué hago yo en este caso? No puedo, pues, teniendo ese nivel de información, decir que me voy a ir, por ejemplo, a un contrato NEC opción A, ¿no? Ni B ni C, porque no tengo el nivel de información. Pero a lo mejor si yo estuviera en la norma de contrataciones, lo que va a suceder es que, sí, yo quiero, como no tengo nada, voy a decir que se asuma alzada y que me haga todo el contratista. Y qué equivocados estamos, porque el contratista es eso, es un proveedor, él también es su trabajo, lo va a hacer para ganar. Y donde vea que ese contrato no es, digamos, comercialmente adecuado o lo suficiente para él, lo va a dejar y tampoco va a trabajar a pérdida, ¿verdad? Entonces, conocer tu realidad y saber a qué contrato vas a asistir a cada uno de ellos es sumamente importante y eso es otro de los grandes aportes, ¿no?, que ahora tenemos. Tal es así que ahora nuestros especialistas, nuestros abogados, nuestros economistas y nuestros ingenieros que me acompañaron en Juegos Panamericanos y ahora están conmigo en reconstrucción, me gusta porque ahora ya les quedó corto el contrato NEC, ¿no? Y ahora también están analizando todas las modalidades de FIDIC para saber qué libro qué podrían aplicar, no quieren aplicar solo el contrato NEC, sino quieren aplicar otras opciones. Y eso también amplía el bagaje de conocimiento y de opciones que puede tener el Perú. Pero si nosotros estamos hablando de la experiencia del Perú en la aplicación del contrato NEC, tenemos que hablar de la opción F, porque es la que hicimos, es la única, es el único, digamos, todavía no pases al anterior, ¿quién me está ayudando? Ahí está. Nosotros tenemos que ver realmente que, así como nosotros tenemos ventajas, también qué hemos visto y qué hemos observado en los Juegos Panamericanos, ¿no? Pero yo en la diapositiva anterior, por favor, porque antes de ver los riesgos, quiero ver cuáles han sido las ventajas que coinciden plenamente y no tendrían por qué no hacerlo con lo que resaltaba Alex en su presentación y también Jack, ¿no? ¿Qué es el contrato NEC de por sí? ¿No? El contrato NEC es eminentemente colaborativo, algo que rompe esquemas en nuestro país porque nosotros somos altamente conflictivos, ¿no? Entonces ahí ya no hay manera, es como que la experiencia mundial nos dice, no hay manera que el Estado sea eficiente si trabaja de espaldas al mercado privado, ¿ok? Al mercado, digamos, a los proveedores, al sector privado en realidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es en conjunto que nosotros podemos llegar a una respuesta eficiente, que podemos lograr un objetivo común. Entonces, ese sesgo que hay de, oye, tu funcionario corrupto o tu proveedor corrupto, porque no voy a hablar contigo porque si no, o sea, claro, que aquí un funcionario público se reúna con un proveedor es porque definitivamente tienen algo sucio o es para corromper, ¿no? Y acá es al revés. O sea, si el cliente, que en este caso eran los Juegos Panamericanos, habla de la mano y se reúne a cada momento con el contratista, es porque están buscando ese objetivo común, no para arreglar o para tener arreglos debajo de la mesa, sino más bien para lograr ese objetivo común, ¿no? Ya hemos resaltado que estos modelos de contratos para cada necesidad de proyecto es sumamente importante. Pero más importante que esto es, acá, fíjense lo que yo quería comentar con ustedes, ¿no? Es en este muñequito ahí medio redondo en el que les presento, la cabeza es el espíritu colaborativo, ¿verdad? Ese es el corazón, ese es el cerebro de este contrato. Pero en los brazos, tenemos un brazo que es la formalidad, porque eso es como lo que nosotros decimos
en la ley de contrataciones del Estado, los procedimientos, las modalidades, las formas de, ¿no? Pero eso no es suficiente. Más importante incluso de repente que ello, ¿qué cosa es? La aplicación de los principios, que nosotros creemos siempre que forma parte simplemente de la, vamos a decir, de la literatura legislativa, regulatoria, que siempre están en cada ley y que sirven para adornarla, pero no para ejecutarla, ¿no? Y como decía también, y como lo comentó Alex, no solamente tiene ejemplos prácticos, sino beneficios que hemos advertido de estos principios como son el Value for Money y el Fit for Purpose, ¿no? ¿Por qué? Porque son esquemas que ya están incluso, el Value for Money lo tenemos desde el año 2017, si no me equivoco, en la Ley de Contrataciones del Estado. Desde el año 2017. ¿Y qué hemos avanzado en este análisis de Value for Money? O sea, ¿qué es lo que hemos visto nosotros? Porque nosotros los profesionales somos nosotros somos los que distorsionamos la regulación, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que ver cuán importante es aplicar realmente los beneficios también, ¿no? Obviamente la cultura preventiva digamos, de estos, de los conflictos, y para eso estaban las alertas tempranas, y dentro de la prevención de conflictos tenemos la Junta de Resolución de Disputas, que sí ha sido un tema importante, que creo que si nosotros no lo hubiéramos impulsado tanto y no hubiéramos recalcado tanto sus ventajas, no le hubiera dado tanto impulso al Perú, y estoy muy orgullosa de mi país, de que no solamente se haya quedado en los Juegos Panamericanos, sino que incluso el sector privado y el sector público se hayan puesto las pilas para que eso ahora se materialice, porque así como el Value for Money, el Value for Money está hace mucho tiempo en la ley de contrataciones, la Junta de Resolución de Disputas también estaba en la ley de contrataciones, solo que no se aplicaba. Ahora creo que es la oportunidad de que se aplique de manera masiva. Siguiente, porque me dicen que ya estoy con el tiempo. Siguiente, por favor. En los riesgos, rápidamente, quería comentarles que, bueno, nosotros aplicamos la opción F, pero ¿qué reflexión? La opción F del contrato NEC, pero ¿qué reflexión quería hacer aquí? Cuando una entidad y un funcionario sabe cuál es la realidad de su proyecto, no puede suponer que trasladándole el riesgo al contratista va a tener, por ejemplo, un costo eficiente y un tiempo eficiente. ¿Ok? Entonces, por eso es que decía que las responsabilidades en el contrato NEC son compartidas. Pero cuando tú no haces un seguimiento como dueño de ese proyecto que eres como funcionario público, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo quiero hacer con ese pensamiento de que, no sé, el contratista es el responsable, ¿qué va a pasar? Voy a tener riesgos de sobrecosto. Voy a tener posibles riesgos también del aseguramiento de la calidad del proyecto, porque no voy a tener la supervisión adecuada. Y obviamente la excesiva flexibilidad en el contrato puede distorsionar el objetivo del mismo contrato, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir? El funcionario público tiene que estar siempre pendiente, nunca debe pensar que esto no es mi tema, que eso es responsabilidad del contratista. Siempre tiene que estar atento a lo que hace, a lo que deshace, a lo que decide. Por eso es que en los contratos NEC, rápidamente, al siguiente, por favor. Siguiente, porque como ya tengo poco tiempo, me voy a concentrar en la figura. Por eso es que es muy importante cuál es la estructura del contrato NEC, ¿no? Y aquí tenemos nosotros un contratante, y en el contratante, fíjense, no es aquel que pone la plata, señores, no es aquel que hace el proceso de contratación. El contratante es el que tiene también la responsabilidad de supervisar el proyecto. ¿Junto con quién? Junto con el supervisor de calidad, ¿no? ¿A quién selecciona el contratante? Al contratista. Ah, ya. ¿Y el contratista hace todo solo? No, porque él es el gestor. Él es el gestor del proyecto. ¿Y quién entonces ejecuta el proyecto? Los subcontratistas. ¿Los subcontratistas tienen un vínculo con el contratante? No tienen un vínculo directo contractualmente hablando, pero el contratante, ¿ya? Sí revisa cómo se seleccionan a estos subcontratistas. ¿Por qué? ¿Por qué hace esa revisión? ¿Por qué el contrato NEC tiene esta premisa? Porque tiene que verificar que no existan esos dichosos sobrecostos, ¿no es cierto? Si no hay esta cadena, lo que va a pasar es que el proyecto puede resultar inviable.
Por eso es que el contratante, en este caso, tiene que estar de manera importante, ¿no? Y principal, manejando y revisando cómo está trabajando el contratista. Algo más que yo tengo que adicionar. Cuando digo el contratista, no es aquel que pone el ladrillo y el cemento con el respeto de todos los ingenieros, que eso es sumamente importante para la obra definitivamente, pero aquí también se necesita un perfil de gestor del proyecto. Gestor del proyecto, ¿qué quiere decir? Que él es el obligado a dar soluciones, ¿ok? A buscar soluciones. ¿Solito? ¿Está solo en la isla? No. Tiene a su compañero, alguien que lo acompaña en el dolor, que es el contratante, ¿ok? El contratante y el gestor del proyecto son los que llevan adelante este contrato NEC y logran el objetivo, ¿ok? Bueno, con esto termino. Yo sé que me pasaron unos minutos, así que seguramente en las preguntas tendré la posibilidad de complementar algunos conceptos. Gracias, Jack. Muchas gracias, Amalia. Precisamente yo me quedo con una reflexión que hiciste de que es muy importante conocer nuestra realidad, ¿no? Nosotros traemos, y en cualquier país de Latinoamérica, cuando traigan un modelo extranjero, tienen que conocer la realidad y adaptarlo. Y no necesariamente significa la modificación de muchas cláusulas, sino comprender nosotros cómo funcionan estas cláusulas, entenderlas. Y bueno, habrá un análisis quirúrgico, como decimos en nuestro estudio, de ver qué aspectos sí no cuadran con nuestra legislación o con nuestra realidad, y precisamente en esos detalles tenemos que actuar y hacer y complementarlas, ¿no? Y ahora le voy a dar pase al ingeniero Jorge Díaz Padilla para que nos comente el rol de la Junta de Resolución de Disputas, que ha tenido una función muy importante dentro de lo que han sido los Juegos Panamericanos. Ingeniero, le doy pase. ¿Aló? Me parece que tiene un problema técnico. Ahí está. Un momentito. Sí, esperemos un momento, por favor. Listo. Y aquí le voy a dar pase al ingeniero Jorge Díaz Padilla para que nos comente el rol de la Junta de Resolución de Disputas. ¿Me pueden ver? Sí, sí, ¿Me lo vemos pueden bien. oír también? Lo escuchamos bien también. Bueno, yo no me veo. No, nosotros lo vemos y lo escuchamos perfectamente. Ok. Para mí fue un honor el haber presidido, ser presidente de 3 juntas de disputas en los Panamericanos del 19, tanto de la Videna como el Callao, el Estadio de la Unidad de San Marcos y Villa María del Triunfo. Aprendimos muchas cosas y yo en lo personal quedé muy asombrado de cómo se modificó un contrato NEC adecuado a las necesidades de Perú, en este caso del programa especial de los Juegos Panamericanos, de lo que era el PEC. Ya la doctora Moreno explicó muy bien los pros y contras de estas modalidades. Yo repito, tal vez ya lo dijeron algunos, tenía yo un problemita de conexión. NEC existe en varios tipos, NEC 2, NEC 3 y ahora NEC 4. El gobierno de Lema escogió NEC 3, aunque ya existía NEC 4, probablemente porque no hay mucha experiencia del NEC 4. La primera decisión es qué tipo de contrato voy a usar, NEC 3. En segundo lugar, qué clausulado voy a emplear para la resolución de disputas. NEC 2, NEC 3 utilizan un clausulado que no es muy aplicable a nosotros en América Latina, es para el Reino Unido especialmente. Y NEC 4, por primera vez, habla
de que la disputas puede hacerse de una manera diferente, en donde ya no veo la imagen. ¿Ustedes me ven? Sí. Con el NEC 4 da cierta flexibilidad al DAF, pero en el caso de ellos, de NEC 4, es una Dispute Avoidance Board, DAF. El gobierno de Lima modificó esta cláusula y en lugar de ser un Dispute Avoidance Board, lo volvió un Dispute Adjudication Board. Es decir, se volvió más que NEC 4, va a ser el NEC 5, NEC 6, no sé, pero dio un paso importantísimo, haciendo que la Junta de Resolución de Disputas se volviera vinculante. Es decir, lo que el comité decidía era vinculante, en lo tanto no se llegara a un arbitraje. En los 3 proyectos que mencionaba yo, tuvimos una serie de desavenencias, pero al final de cuentas, ninguna se fue al arbitraje. Fue un proyecto exitosísimo en ese sentido, y como decía Amalia hace un rato, se escogió la modalidad F de Management Contracting, asumiéndole un rol enorme de responsabilidad al contratista, ¿a cambio de qué? De no tener claridad en cuál va a ser el costo final del proyecto. A medida que nos movemos del modelo NEC A, B, C, D, E, F, lo que viene siendo el riesgo empieza a aumentar hacia la F, el riesgo del contratista, y al llegar a la F le da la mayor cantidad de riesgo al contratista a cambio de la incertidumbre de cuál va a ser el costo final. El gobierno utilizó este contrato en estos proyectos que a mí me tocó vivir en su momento. Y en mi opinión, los resultados, como decía yo, fueron muy exitosos, muy satisfactorios. Y no solo eso, hizo algo más. En el contrato de obra, introdujo el concepto del CCI, el reglamento CCI, del International Chamber of Commerce, y nos llevó a hacer las reglas de la CCI como parte integrante del contrato. Entonces, este es un contrato que es el contrato NEC 3, modalidad F, pero que en el subtítulo inmersas en el contrato, y la flexibilidad que te dio. A mí me tocó vivir desde la primera junta de arranque de los proyectos hasta la entrega final, hasta la inauguración en el mes de julio, de agosto del año pasado, y la mayor cantidad de controversias o de desacuerdos, algunas se convirtieron en disputas, no muchas. Donde hubo un poco más fue en Villa María del Triunfo, un poco menos en el Callao y no hubo en Videna. Y todos se resolvieron de una manera satisfactoria para las dos partes, para el contratante y para el contratista. Entonces, la experiencia fue muy exitosa. El haber metido la mano en esta cláusula, que es una cláusula principal del contrato, en el tema de resolución de disputas, fue fundamental. La doctora Moreno hace un rato hablaba de adecuar a Latinoamérica los contratos NEC, y por eso el contrato NEC tiene las cláusulas X y las cláusulas Z, donde las particularidades del contrato se va aplicando en cada caso. Realmente la experiencia que se tuvo fue muy exitosa. Yo diría que lo primero que sucedió fue en esa primera junta de arranque
la junta que nos conocemos, cuando menos la junta de disputas con los participantes, los representantes del contratante, los representantes del contratista. Las primeras, yo me acuerdo, fueron juntas un poquito tensas, un poquito ríspidas, pero a medida que fueron avanzando a lo largo de año y medio de juntas, de reuniones, de teleconferencias, se fue desarrollando la parte esencial de los contratos NEC, que es el de colaboración. ¿Cómo le hacemos para que el que gane sea el proyecto? ¿Cómo le hacemos para que tengamos una solución justa en los precios? ¿Cómo le hacemos para que los objetivos que estamos buscando se den? Eso, la única manera que se va a dar es si se va reuniendo los objetivos de una parte del contratante y de la otra parte del contratista. Esto se dio de una manera natural, a medida que nos fuimos conociendo, a medida que fuimos hablando. La pura presencia del DAF, que aquí en este contrato NEC es Junta de Adjudicación, el Dispute Adjudication Board. La pura existencia permitió un diálogo muy firme, muy sencillo y muy útil para los efectos del proyecto. Jack, no sé, me perdí en el tiempo, no sé si ya me tengo que parar. Un par de minutos para que cierre conclusiones, tal vez. Está bien. Está bien. Conclusión número 1. El uso del contrato NEC 3, 4 o 5, que se utilizó en este caso 3, modalidad F, para las obras del proyecto de los Juegos Panamericanos, en opinión de un servidor y de la Junta de Resolución de Disputas, fue un éxito absoluto. Fue muy satisfactorio cuando vi la inauguración y luego la clausura desde México en la televisión, pero al final de cuentas, el corazón de este contrato se debió a que alguien que diseñó esto tuvo la imaginación, voluntad para hacer que esta Junta de Resolución de Disputas se volviera, repito, vinculante y la ligara con las reglas de la ICC. 2. Y tercera conclusión, el espíritu de colaboración que es para lo que existió el contrato, existe el contrato NEC, se dio de una manera natural y cada vez fue más fácil y fue un ingrediente fundamental para el éxito de estos proyectos. Con esto termino, Jack. Muchas gracias, ingeniero. Aquí, tomando lo último que ha mencionado, tengo una consulta para Alex, precisamente en relación a la colaboración. Si bien la Junta de Resolución de Disputas tiene sus propias funciones, tiene algunas responsabilidades que asumir dentro de la obra, como es estar al tanto de cada uno de los incidentes, de tener reuniones con las partes, para poder tener una comunicación fluida de cada uno de los incidentes, seguir solucionando y mediando entre ellas. También es importante, del otro lado, las acciones que deben tener las partes para poder facilitar el trabajo a la Junta de Resolución de Disputas. Entonces ahí la consulta para Alex es cómo las partes deben colaborar a raíz tal vez de la experiencia. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar para que la Junta de Resolución de Disputas sea un éxito, como menciona el ingeniero Jorge Díaz Padilla? Interesante pregunta, Jack. Creo que la primera y más importante es que creo que los abogados debemos dejar de pensar como abogados al momento de enfrentar, de unirnos al esfuerzo conjunto que significa una Junta de Resolución de Disputas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entrenados para la confrontación, por lo tanto para nosotros nos tocó la experiencia de convencer a nuestros clientes de que cada vez que vamos a un dispute board, que nuestro valor no es en la confrontación ni en la argumentación, sino en la creatividad de encontrar un punto de equilibrio, un punto común en que ambas partes puedan sentirse satisfechas con un acuerdo y expresar en la Junta y dejar que la Junta te ayude, que sería mi segundo tip. O sea, tienes que tener la mente abierta y tienes que tener los oídos bien abiertos.
De alguna forma, a mí me gusta pensar que los dispute boards funcionan como una suerte de consejería matrimonial. Es decir, ¿no es cierto? Hay dos partes que tienden a tener una relación, digamos, algo estresante en algún momento de su relación. Cada uno, evidentemente, tiende a verlo desde sus zapatos. La empatía no es un talento muy difundido, lamentablemente, y menos en el sector de la construcción. Y a veces tener la voz de un comité imparcial te ayuda a ponerte en los zapatos de la otra persona, de tu contraparte, y pensar, oye, de repente hay un punto, ¿eh? Hay un argumento en lo que mi contraparte lo dice, y de repente yo no soy el dueño de la razón. Y eso es súper importante, y aceptar esta consejería matrimonial con los oídos muy abiertos sería mi segundo consejo. Y tres, hay que decir un consejo práctico, hay que preparar muy bien las disputas, no solamente tener el objetivo de llegar a acuerdo y el objetivo de trabajar en el proyecto, pero uno tiene que preparar muy bien cada uno de los pasos, cada una de las actividades, y tiene que preparar muy bien cada uno de los para sacarle el máximo provecho que se pueda a esta consejería. Y por lo tanto, yo creo de que cuando uno aplica esos tres, y creo que eso fue básicamente el tenor de los dispute boards en los que a nosotros nos tocó, en los cuales nosotros nos tocó participar, uno le saca el jugo, no solamente a un buen contrato, sino a un buen comité. Claro, sí. Muy cierto lo que dices, Alex. También, como decimos, la calidad de la Junta de Resolución de Disputas también va a depender de la calidad de personas que lo integran, para que lo puedan dirigir y para que puedan tomar las decisiones. Y hemos tenido la suerte en los Juegos Panamericanos de tener buenas juntas de resolución de disputas, y que en parte ha sido motivo del éxito que menciona el ingeniero Jorge Díaz Padilla. Y ahí, pasando al lado del contratante, para Amalia Moreno, me gustaría conocer, usted que tiene la información, ha estado al tanto de todos los proyectos, los panamericanos, contrastándole un poco con cómo es con el resto de proyectos de infraestructura pública, donde la mayoría caen en arbitrajes, y el arbitraje a veces es motivo de paralización y resolución. Quería saber cuál ha sido el impacto, a ojos del contratante, de la Junta de Resolución de Disputas en la ejecución del proyecto. Ahí está. Sí, Está activado. sí. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, para nosotros como contratante, ha sido como descubrir, no sé, como de descubrir algo maravilloso, porque era generar, imagínate el título, ¿no? ¿Qué cosa es un dispute board? Es un mecanismo de solución de controversias, ¿verdad? Entonces, de controversia, ¿no? Alguien que soluciona la controversia. Aquí estamos acostumbrados a decir, voy a perder o voy a ganar y tengo que ir prácticamente a la guerra, ¿no? Y fíjate, aquí el enfoque es que fue totalmente distinto, yo lo sentí así, y a lo mejor al doctor Padilla ahí seguramente lo va a complementar mejor, pero yo sentía que cuando recurríamos a una junta de resolución de disputas, que era natural, porque no podemos estar en 100% en todo de acuerdo, ¿ok? Pero en el momento que íbamos acudíamos a la junta de resolución, el que estaba, los adjudicadores no estaban pensando en qué me está pidiendo el contratante o qué me está pidiendo el contratista. Siempre están pensando qué es mejor para el proyecto. Eso. Y con esa visión, Jack, yo creo que el Perú ganó muchísimo, porque se dio cuenta que realmente cuál era el objetivo, era hacer el proyecto. O sea, nos educó también en esa controversia a decir, oigan, ustedes partes, ustedes no se distraigan en saber que si yo tengo la razón o que tú tienes la razón, tenemos que pensar ahora qué es lo mejor para el proyecto. Y eso fue un antes y un después en la solución de controversias, porque ahí sí el título le va, está solucionando una controversia, y algo que todavía
que impactó mucho más es que no se paralice el proyecto, justamente porque se está arribando a una solución, ¿no? Entonces, creo que este enfoque ha sido ampliamente abordado en varias, digamos, en varias sesiones, en conferencias, y no le resto ninguna valía. Al contrario, me gusta mucho que que ahora la Junta de Resolución de Disputas tenga tanto eco, ahora que yo tengo que hacer la reconstrucción en todas las regiones del Perú, en todas las regiones, ya conocen la Junta de Resolución de Disputas, ya saben de qué se trata y todos los colegios de ingenieros están teniendo ahora sus oficinas de Junta de Resolución de Disputas. Y como yo les digo, ¿no? Por favor, la visión siempre tiene que ser qué es lo mejor para el proyecto y que el proyecto no se paralice. Solamente con eso ya hemos ganado como país y creo que podemos tener muchas mejoras hacia adelante con este tipo de enfoque, ¿no? Que nos ha exigido tanto al sector público como al sector privado sacarnos nuestros paradigmas, nuestras máscaras para decir, oye, sí, pues aquí tengo que cambiar, acá tengo que ser yo un nuevo paradigma y tener que aplicar a esta metodología como debe de ser. Porque como decías ya, nosotros no debemos estar las buenas prácticas internacionales adecuándolos y que la adecuación sea un pretexto para la distorsión. No, no, no. Nosotros tenemos que siempre aplicar en la buena práctica como es, pero las adecuaciones vendrán en los temas seguramente formales, en los temas complementarios. El tema de fondo tiene que ser aplicado tal cual, ¿no? Y el contrato NEC es un contrato colaborativo, altamente colaborativo, que trae consigo el Dispute Board, y el Dispute Board piensa en la ejecución del proyecto, ¿no? Eso es para mí, digamos, en conclusión. Muchas gracias, ingeniero Jorge Díaz Padilla. Me parece que quería complementar lo de Amalia, o tal vez darnos a manera de cierre algunos tips para la implementación de los contratos NEC en general en cualquier país en Latinoamérica. Sí, yo te diría que los contratos NEC, que son contratos jóvenes, ¿no? Empezaron en el Reino Unido hace muy pocos años. En el 2017 se dio una situación donde apareció NEC 3, NEC 4, y apareció FIDIC 2017. Y cuando uno compara NEC 4 con FIDIC 2017, se da uno cuenta que tienen muchísimas cosas en común. El aspecto de los riesgos, el control de alertas, el control de los eventos de colaboración, la existencia del Dispute Board. En los contratos FIDIC, por contrato, un contrato FIDIC debe nacer con un Dispute Board ya puesto. Entonces, estamos viendo una tendencia mundial hacia dos cosas. Uno es la estandarización de contrato. Es fundamental que los contratos se unifiquen. Nos pasa mucho en Argentina, en México en especial, en Perú también, que cada una de las agencias tiene un tipo de contrato y dentro de las agencias mismas existen diferentes tipos de contrato, qué sé yo, para carreteras o para puertos o para aeropuertos, y es una locura. El mundo completo, Europa, Asia, Medio Oriente sobre todo, los Emiratos Árabes, todos utilizan contratos estandarizados, en este caso contratos FIDIC. Los contratos FIDIC son los que más se utilizan en el mundo. En algunos casos, por obligación de la situación de contratos PIA-BID. Ustedes saben que recientemente FIDIC firmó convenios con todos los bancos multilaterales, el Banco Mundial, el BID, el Banco Asiático, el Banco Chino, todos los que hay, para que se utilizaran las formas estandarizadas de FIDIC como un elemento fundamental para arrancar un proyecto financiado con dinero de la banca multilateral. Esto va a dar un empujón muy fuerte hacia la estandarización de contratos. Por otro lado, los contratos NEC, que se utilizan mucho en el Reino Unido y en los países de la antigua
o de la actual Commonwealth británica, sobre todo en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, en Hong Kong, etcétera, nos da un buen impulso hacia dos cosas. Uno, la unificación o estandarización de contratos como un ejemplo de mejores prácticas a seguir. Y dos, la existencia de la Junta de Resolución de Disputas. A mí me da y me llena de orgullo haber participado en los contratos con Lima de 2019 y porque utilizo el éxito y el ejercicio de estos proyectos que se realizaron como algo que Latinoamérica debemos de seguir. En México estamos muy lejos de hacer someramente lo que hizo Lima. Yo me quito el sombrero con lo que hizo Lima con tan poco tiempo y con tan pocos problemas. Brasil está empujando, está siguiendo el ejemplo también, Costa Rica, pero nos falta mucho que hacer, que son, por un lado, la estandarización de contratos y por otro lado, la existencia, ya decía la doctora Moreno, simplemente dar a conocer qué es una junta de disputas, una junta de adjudicación de disputas. Y yo felicito nuevamente al gobierno de Lima por haber ido todavía más allá que NEC 4. Revolucionó, transformó, no fue una evolución, fue una revolución al haber hecho que la Junta de Adjudicación de Contratos se volviera, porque ya lo acaba de decir ahorita la doctora, vinculante. ¿Y eso qué hace? Que la obra no se pare, que se siga moviendo, que tenemos un objetivo, es que se termine a tiempo, que fluya. Una obra sin flujo no funciona. Entonces, al hacer vinculante y tenerle que cumplir a rajatabla las instrucciones del Dispute Board con la salvaguarda de poderse ir en su momento a una junta de arbitraje, a un laudo arbitral, hace que las cosas funcionaran de maravilla. Ya decía yo, un número mínimo de disputas tuvimos, todas se resolvieron. Según yo, no hay ninguno en arbitraje. Ya pasó el tiempo que se debería haber metido un arbitraje para cualquiera de estas desavenencias que se presentaron en su caso. Y a mí me honró muchísimo el que me hubieran hecho presidente de estas juntas. Me llenó de información, de satisfacción. Yo soy especialista en contratos FIDIC. Mi conocimiento de contratos NEC era muy somero, ahora es muy profundo, lo tuve que hacer a fuerza. Y me doy cuenta que no hay gran diferencia entre los dos. Los dos, al tener NEC, las cláusulas X, al tener FIDIC, las cláusulas particulares, ahí nos puede adecuar las realidades de nuestra obra, de nuestra legislación. Por aquí hace poco vi una pregunta que preguntaba de que si nosotros en América Latina, que obedecemos un código napoleónico, nos sirve un contrato basado en common law. Por supuesto que sí. Para eso existen las cláusulas X en NEC y las cláusulas particulares en FIDIC para ir llevando poco a poco esto. Lo que más me gusta de NEC, a mí, estoy hablando personalmente, es que es un contrato muy sencillo de leer. Cuando apareció FIDIC 2017, la cantidad de páginas con que llegó al mercado aumentó muchísimo, aumentó 50%. Y mientras que NEC se mantuvo de una manera muy sencilla. Es muy leíble, muy fácil de entender. Por otro lado, FIDIC es muy prescriptivo, lo cual es muy bueno, porque dice, si se hace esto, ¿qué debe de hacerse en este caso? Y si no se hace, ¿qué debe hacerse en este otro? Las reglas son muy, muy claras y son las mismas para todos los participantes. En conclusión, no hay mejor NEC o FIDIC. Yo como expresidente de FIDIC diría que FIDIC funciona de maravilla y ahora con el empujón de la banca, nuestro problema, nuestro cuello de botella, ya lo decía Jack hace un momento, va a ser encontrar a los capacitadores, a los entrenadores, tanto en NEC como en FIDIC. No tenemos. FIDIC publica una lista de entrenadores acreditados. Usted revisa la lista, que es mucha, es amplia. De habla española, habemos 3 personas
o 4, si hay el doctor Chern, que habla ruso y habla español, también está ahí, pero nativos de habla hispana, hablemos pocas personas, hay uno en Perú, uno en México, un servidor, uno en España, y se acabó. Necesitamos no 3, necesitamos 300. Y por eso es muy importante el capacitar, el tener un programa de capacitación. Costa Rica está empujando a un curso de capacitación para entrenadores en juntas de adjudicación de edad. Está realizando entrenamiento para proyectos FIDIC y está empujando muy, muy bien, pero nos faltan muchos. Necesitamos que Perú siga el ejemplo en la parte de capacitación. Yo cada vez que me preguntan sobre contratos y sobre juntas de disputas, digo, ahí está Lima, Lima 2019. Por Fue ejemplo. emocionante ver la inauguración en las obras y los juegos principales, en obras que estuvimos viendo terreno cero. El estadio de fútbol de San Marcos, donde lo conocimos prácticamente a la mitad, porque es un estadio existente, pero la otra mitad no había nada. Entonces, yo estoy muy contento de que me hayan invitado a estos proyectos y utilizo mucho el ejemplo de Lima 2019 cuando voy a Argentina, a Chile, a Costa Rica, a Nicaragua, a todos lados. Sí se puede. Hay un ejemplo que sí se puede. Se necesita voluntad del gobierno. Es lo primero que se necesita. Se necesita imaginación y creatividad de los actores, del gobierno, sobre todo. Y después se necesita difusión a este mecanismo tan importante que esperamos que muy pronto lo veamos en los contratos en México y en todo el resto de nuestros países. Es todo mi comentario, Jack. Sí, se adelantó justo una consulta que le iba a hacer sobre las ventajas o comparación entre FIDIC y NEC, pero mucho gusto, me quedó bastante claro. Y aprovecho a dar espacio a la sección de preguntas del público. Aquí tengo una primera consulta de Luis Felipe Quirós, que se la voy a trasladar a Alex, que nos comenta que el contrato NEC surgió como una alternativa para acompañar la ejecución de proyectos importantes y de interés público. Bueno, es una consulta bastante peruana. Dice, ayer el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, anunció que se presentará un proyecto para mejorar el marco legal de las contrataciones públicas. Y la consulta es, ¿qué elementos principales deberían recogerse de la filosofía NEC para incorporar agilidad y cómo incorporarlos a la normativa existente? Gracias, Jack, por la pregunta. En primer lugar, yo soy de los que creen que el desafío de la contratación pública en el Perú no está en la norma, sino está en el desarrollo y en la transferencia del know-how. Y si yo me centraría en algo el día de hoy, no sería en modificar la norma, sino comenzar a generar todo un know-how y transmitir ese know-how a todos los niveles de gobierno. Es un tema de capacitación, de desarrollo, de habilidades, de experiencias aprendidas. Si yo fuera a hacer un esfuerzo como parte del Estado, no me esforzaría tanto en cambiar la norma, porque muchos de los principios que están, que fueron parte del éxito, como por ejemplo el value for money, ya están en la norma y otros principios más. Y también hay que considerar que cada vez que uno cambia la norma, solamente para los que no son peruanos, la norma de contratación pública en el Perú cambia más o menos sustancialmente cada 2 años. Entonces, evidentemente, nunca tenemos tiempo para desarrollar la cultura, el know-how suficiente de gestión, porque cuando comenzamos a aprender, o cuando la gente comienza a aprender y se comienza a generar experiencias ganadas en un marco legal, es inmediatamente, es rápidamente cambiado. Entonces, mi respuesta sería, primero, que no cambiaría la norma, que me parece una muy mala idea, y que si se van a hacer ajustes, tienen que ser ajustes muy específicos, quirúrgicos, que efectivamente los hay. Y si a mí me preguntaran por cuál comenzaría,
yo haría un cambio muy sencillo en la norma, que creo que haría una gran diferencia. Yo reemplazaría todos los plazos de caducidad de la norma de protección pública por el mecanismo de alertas tempranas. Porque ambas funcionan igual, o sea, después de determinado tiempo, si no se le transmite información al propietario, el constructor que guarda esa información pierde el derecho a reclamar. El concepto es básicamente lo mismo, pero en la legislación actual tiene evidentemente un matiz confrontacional y tiene un ADN confrontacional y gatilla el arbitraje inmediatamente, cuando en la alerta temprana, en los contratos colaborativos, tiene la función exactamente opuesta, que es evitar la controversia, porque las partes en la alerta temprana se dedican a mitigar el impacto. Yo comenzaría esos cambios, pero cambios realmente bien quirúrgicos para cambiar una norma que es evidentemente confrontacional, ¿no es cierto?, a un espíritu más colaborativo. Pero, vuelvo a insistir, yo no creo que ese sea el gran reto de la coordinación de la obra pública peruana. Yo creo que el gran reto es generar un know-how y generar una capacidad de gestión a todos los niveles, desde el megaproyecto, el proyecto grande, el mediano y el chico también. Muchas gracias, Alex. Yo Y quisiera complementar lo que dice. adelante, ingeniero. ¿Sí me oyen? Sí, Sí. lo escuchamos bien. Ok. En México estamos ahorita en una etapa interesante donde, a diferencia de lo que acaba de comentar Alex, estamos pretendiendo tirar a la basura lo que tenemos, la norma, y generar una norma nueva. Una norma nueva que, con el concepto y el liderazgo de mi amigo Roberto Hernández, está tratando de que el concepto del dispute board quede inmerso en forma obligatoria y específica, explícita dentro de la norma, y por eso se ha decidido el modificar completamente lo que ya tenemos, que ha sido el resultado de muchos cambios, de mucha confusión y muy del lado del contratante, muy desequilibrado. La filosofía de los contratos participativos es que hay un equilibrio entre las dos partes, que ganen las dos partes. El contratista lo que quiere es hacer bien las cosas, me consta, terminar a tiempo y ganar una utilidad razonable con la dificultad de su actividad que le permita continuar con otros proyectos en otro lado. Ese mito de que el contratista lo que quiere es demandar, litigar, enriquecerse, yo no lo he visto en mis 40 y tantos años de experiencia que tengo. Sí, en algún que otro caso, pero no es la generalidad. El contratista quiere hacer las cosas bien, hacerlas a su tiempo. Y el contratante quiere que los proyectos se hagan bien, se le entreguen a la sociedad del lado del sector público, se pongan a producir del lado del sector privado, y todo eso, esa flexibilidad nos lo ofrece, perdón por volver a repetir, la estandarización de los contratos. Debemos de luchar a que se estandaricen los contratos, que no exista, como decimos en México, de chile, de dulce y de manteca, dependiendo de donde me asomo, que exista un equilibrio entre las partes y que esta actitud confrontacional entre las partes se vuelva otra de colaboración. Pero debemos de empezar por ahí, y la punta de lanza fue Lima 2019. Así que es un ejemplo que yo utilizo muy frecuentemente. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Por tiempo voy a lanzar una consulta adicional, una pregunta adicional, esta vez dirigida a Amalia Moreno. Y Alex y Jorge, ingeniero Jorge, si quieren complementarla también, bienvenido. Les pido que acortemos 1 o 2 minutos los comentarios para no abusar del tiempo de nuestros espectadores. Y la consulta es de Karin Molina, que nos dice que, bueno, en Perú se ha suscrito un convenio de gobierno a gobierno con Reino Unido para los proyectos de reconstrucción, donde Amalia Moreno es directora. Y la consulta, para abrirla en general, no necesariamente aterrizarla a Perú, pero la consulta es: ¿qué mejoras considera que se tendría que hacer al NEC para un nuevo proyecto?
El micrófono, sí. ¿Para qué es la pregunta? Amalia primero y luego complementamos en caso de Zen. Sí, mira, yo como te decía, probablemente ahora todavía no puedo dar digamos, un ejemplo así específico, pero lo que va a hacer es al revés. Van a haber cosas que nosotros modificamos en Panamericanos que ahora no la queremos modificar, ¿no? O sea, lo vamos a dejar como estaba, que en su momento nosotros creíamos que lo estábamos adecuando, ¿ya? Y tiene que ver bastante con los KPI. ¿No? Con los incentivos, ¿ok? Entonces queremos dejar siempre la esencia bien marcada, porque también tenemos que ver que al momento incluso de la Junta de Resolución de Disputas, también uno puede revisar doctrina y precedentes. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar los esquemas, yo recuerdo mucho que había uno de de las causales del KPI era inentendible. Nadie, o sea, nadie quería hacerse responsable de qué cosa quería decir ahí, ¿no? Y al final le echamos la culpa al traductor, dijimos que lo había traducido mal, ¿no? Pero en realidad era que todos le habíamos puesto un poquito, le habíamos agregado una palabra, y entonces, claro, los ingleses nos decían, no, eso no dice la traducción, y fuimos al dispute y la Junta lo dijeron, ay, esto no se puede entender, está desnaturalizando lo que dice el contrato NEC, y nosotros decíamos, oye, pero si nosotros lo único que hemos hecho, que no era cierto, nosotros lo único que hemos hecho es la traducción, ¿no? Entonces al final, ¿a quién es el culpable? El traductor, ¿no? Pero que nos trajo muchos dolores de cabeza y nosotros no queremos pasar por esa misma senda, y por eso es que queremos tener los temas más claros, pero también sabemos que ahora, a propósito de nuestra experiencia en Juegos Panamericanos, vamos a proponer algunos otros cambios. Es muy temprano para decir ahorita qué cosas vamos a proponer, porque ciertamente recién estamos iniciando este contrato ya próximamente, y aprovecho a todos los participantes para decir, no tengo todavía una fecha, pero yo creería que es alrededor del 10 hacia adelante. Ya estamos haciendo nuestro roadshow, ¿no? Donde vamos a presentar todos los proyectos de la reconstrucción, o mejor dicho, los proyectos de esta primera fase, y ahí seguramente también vamos a dar otra vez un breve repaso del contrato NEC, porque es el contrato que vamos a utilizar, que eso es algo que ya se les puedo dar como primicia, ¿no? Porque, y la otra primicia es que probablemente vamos a utilizar otras opciones que no utilizamos en los Juegos Panamericanos. Así que también será una aventura para nosotros en su aplicación, y definitivamente un aprendizaje, y esperemos que también resulte aunque suena mal que lo diga yo, tan bueno como lo que hicimos en Juegos Panamericanos, ¿no? Yo quisiera complementar lo que dice Amalia, Jack, si me permites un par de minutos. Las cláusulas de un contrato NEC o de un contrato FIDIC no deben de cambiarse nunca. Una de las ventajas de los contratos estandarizados es que los involucrados, contratantes y contratistas, saben lo que la cláusula 7 está diciendo, lo que significa. Cualquier ajuste menor pero importante se puede hacer en las cláusulas Z o en las cláusulas X del NEC o en las cláusulas particulares de FIDIC. Pero no hay que jugar con los contratos, con el clausulado de los contratos. Sí tuvimos algunos problemas de traducción, como decía Amalia, al pasar. Cuando yo tenía enfrente de mí los dos documentos, el documento en inglés y el documento en español, y a veces me surgía la duda de que el traductor no estaba reflejando lo que NEC inglés estaba diciendo. Pero la recomendación sería, las cláusulas no las toquen. Por otro lado, cualquier modificación, como ahorita lo que hablaba de los KPIs, Amalia, etcétera, cualquier aclaración sobre eso, que vaya a las cláusulas X o las cláusulas Z, ahí no debe de haber problema. Eso es mi comentario, Jack. Gracias, ingeniero. Alex, ¿algún comentario final, tal vez, antes de dar cierre? Solamente concluir que efectivamente tenemos un nuevo desafío muy interesante con el convenio del Reino Unido para la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Hay muchas lecciones aprendidas, sin ninguna duda. Tampoco que tengamos mucho tiempo, Amalia, para
para desarrollarlas porque los plazos igual son cortos. Y yo creo de que, coincidiendo con lo que dice Jorge, la gran ventaja de tomar un formato estandarizado es que uno hereda con ese formato toda una cultura, todo un desarrollo, toda una forma de pensar. Eso genera predictibilidad y eso atrae buenos contratistas, eso atrae buenos postores. La predictibilidad, la seguridad jurídica, y eso siempre atrae buenos proveedores. Bueno, muchas gracias Alex, muchas gracias Jorge, muchas gracias Amalia. Un gusto mío haber participado con ustedes en esta webinar y haber compartido nuestra experiencia NEC en los Juegos Panamericanos. Yo también me llevo muchas lecciones aprendidas de esa experiencia. La principal, que se puede construir bajo un esquema colaborativo en el que podamos perseguir objetivos comunes y siempre pensando en lograr los objetivos del proyecto, ¿no? Porque de nada ganamos llevándonos a controversias, paralizando la obra. Todo el mundo pierde en esa circunstancia. Y bueno, a los asistentes, a los espectadores, muchas gracias por su tiempo. Espero que hayan sido muy informativa esta webinar. Me da mucho gusto que nos hayan podido acompañar. Y con ello ya damos cierre a esta webinar. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias.